cómo afrontar con éxito una entrevista de trabajo. Para los que están aquí por primera vez y no me conocen, pues un poco lo que decía Patricia, soy psicóloga, me gradué en la Universidad Central de Venezuela y luego hice como le dicen aquí, el máster, ¿no? Que en Venezuela le decimos una maestría en psicología clínica conductual, en cognitivo-conductual en la Simón Bolívar. Me dediqué los primeros años a la consultoría, hice algunos años en la parte hospitalaria, trabajé en el Hospital San Juan de Dios y luego ya comencé en el área de consultoría. Eh, me he desarrollado un poco dentro del área de la docencia, estuve en la extensión de la Universidad Católica dando unas conferencias en ventas y aquí estoy dando clases en seminario de LinkedIn y de herramientas colaborativas en el Centro de Estudio Garrigues. También estuve en el EUDE y bueno, aquí sigo. Total que todo se resume a poco más de 20 años de experiencia en recursos humanos desde el lado del reclutador y ahora desde el otro lado con el candidato, ayudándolo a potenciar con mi marca de HR Mentoring. Bien, comienzo con esta frase, ¿no? Que, que creo que es lo que yo siempre le digo a todas las personas, ¿no? El candidato perfecto no existe. Existe el candidato mejor preparado y comprometido a alcanzar sus sueños y dejar huellas en otros. Y esto lo digo yo desde el punto de vista de recursos humanos. Nosotros sabemos que el candidato perfecto no está. Seguimos buscando, buscando, entrevistando a la persona. Y a veces no necesariamente terminamos contratando a el que mayor conocimiento tiene, sino el que está más preparado como para aprender y el que está más comprometido a dejar esa huella, a agregar valor en esa compañía. Por eso algunas veces si nos llegamos a enterar, vemos que porque esa persona no tiene todo el conocimiento que tengo yo y sin embargo entró y yo no entré. Bueno, seguramente esa persona mostró más compromiso, mostró más ganas de aprender, etcétera. Al final, muchas veces el reclutador se inclina la balanza por un tema de valores. ¿Por qué? Porque entiende que el conocimiento se aprende. Yo puedo entrenar a cualquier persona, le doy el curso, le explico cómo hacer las cosas, pero los valores y lo que tú traes, de cómo te comportas, el valor que quieres dar, ese compromiso, eso no lo puedes enseñar. Entonces, eso es a veces lo que el reclutador quiere conocer, esa pasión, ese interés, esa búsqueda por aprender y seguirme desarrollando es lo que busca a veces el reclutador y se inclina la balanza hacia ese candidato más que el otro que puede tener mucho conocimiento pero no está comprometido. ¿Ok? Por eso es tan valioso tener claro que el candidato perfecto no existe, pero sí existe el comprometido. ¿Ok? Entonces, a partir de esta frase, bueno, entramos en materia un poco de qué les voy a hablar, ¿no? Les voy a hablar de 4 pasos básicos para lo que es la preparación para las entrevistas. Lo primero es la información que yo debo recabar antes de ir a la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que debes saber, estudiar, investigar, conocer antes de ir a la entrevista? ¿Ok? Segundo lugar, reconocer algunos elementos claves que están en el anuncio. La gente tiende a leer el anuncio y dice, bueno, ya vi los requisitos, yo los cumplo y ya vi lo que exige de conocimientos y ya yo los tengo. Desecha el anuncio y se va para la entrevista. Mira, el anuncio tiene toda la información que necesitas para prepararte. Tiene las preguntas que te van a hacer. Tienes lo que para ellos es importante en un candidato. Tiene mucha información. Entonces, aquí yo les voy a entrar un poco más en detalle para que profundicemos en el análisis que hay que hacer de el anuncio, porque de allí sacamos mucho más información de lo que a primera vista solemos hacer. Luego, una vez ya dentro de la entrevista, pues es importante identificar los tres grandes áreas que evalúa el reclutador. El reclutador, ustedes podrán tener la percepción de que hace preguntas y hace preguntas y no se cansa de hacer preguntas y ustedes dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo me va a estar haciendo preguntas? Al final, si tomamos todas esas preguntas, las podremos agrupar en tres grandes áreas. Y esas son las que yo voy a hablarles ahora.
Por tanto, resulta mucho más sencillo cuando te están entrevistando y que tú digas, ah, me estás preguntando sobre esta área, sobre esta o sobre esta. Son tres únicamente. Y si estás preparado para afrontar esas preguntas de esas tres áreas, ya vas a tener más del 50% de la entrevista ganado. Y finalmente, por supuesto, ya teniendo la información, ya reconociendo los aspectos claves del anuncio, lo que falta es ensayar. Entonces tienes que ensayar, ensayar y ensayar, siempre por supuesto bajo el modelo de entrevista por competencia, que es el más utilizado por todos los reclutadores. No hay reclutador que no haga preguntas por competencia. Por supuesto, hace preguntas trampas, hace preguntas genéricas, etcétera, pero si no te sabes defender en el modelo de entrevista por competencia, bueno, ahí la mitad de la entrevista no lo vas a pasar. Por eso es tan importante. Bien, esto es lo que vamos a estar trabajando en estos minutos que vamos a estar acá. Y comenzamos por la primera parte, ¿no? Lo que es informarte de qué es aquello que voy a investigar, a conocer, a averiguar sobre la empresa, ¿no? Bueno, son muchos detalles que podemos obtener, eh, pero lo que tenemos es que focalizar que toda esa información nos va a ayudar a responder a preguntas típicas. Y no solo eso, sino a formular preguntas para el final de la entrevista, porque eso es otra cosa que tenemos que tener allí debajo de la manga. Que al final de la entrevista nos van a decir, ¿tienes alguna pregunta? Y nosotros no podemos quedarnos en blanco, tenemos que tener preguntas. ¿Y dónde sacamos esas preguntas? Pues de la información que podamos obtener a raíz de la investigación que hagamos de esa empresa. ¿Ok? Por eso conocer los detalles de la empresa va a permitir responder a estas preguntas típicas y preparar las preguntas para el final de la entrevista. Pero exactamente qué es lo que hay que averiguar. Lo primero es quién es la empresa. Segundo lugar, qué sucede, qué está pasando en esa empresa, qué está sucediendo en este momento en esa empresa y con quién trabaja, con quién compite, con quién está teniendo relación esa compañía, etcétera. Estos todos son tres aspectos clave. El primero es súper básico, ¿quién es? En la medida en que tu posición es un poco como más estratégica, ya te postulas a posiciones un poco más directivas, más de liderazgo, es más importante que entiendas el mercado y entiendas aspectos como con quién se relaciona la empresa. Por tanto, si vas a procesos de posiciones un poco más operativas, pues con entender quién es la empresa es suficiente, pero si vas a procesos de posiciones más altas, tienes que conocer un poco más el mercado y dónde se está moviendo y qué está sucediendo dentro de esa compañía. ¿Ok? Cuando hablamos de quién es la empresa, hablamos de misión, visión, por supuesto, eso es básico. Eso es lo mínimo que espera el reclutador. Que tú llegues a la entrevista y ya te hayas leído la página web. Eso es lo mínimo. Si no lo has hecho, no vas a avanzar. Pero es que eso es lo mínimo, es como muy, muy básico. Bueno, me va a entrevistar a esta empresa, te metes en internet y averiguas quién es, a qué se dedica, misión, visión, etc. Y no es por cultura general, no es solamente porque, bueno, quiero saber qué es porque si tú has vivido esa misma visión o has tenido una misión similar en empresas anteriores, eso te va a permitir construir una mejor respuesta a la hora eh, de dar esa información al reclutador. ¿Por qué? Porque vas a enlazar tu experiencia con empresas similares y cómo lo viviste y cómo viviste esa cultura a cómo entonces lo vas a hacer con ellos. Luego está el tema de valores, por supuesto. Y el tema de valores también tiene que ver con que se alinee contigo. Eh, hay empresas, por ejemplo, que quizás no se alinean a lo que tú haces, a lo que te gustaría. No sé, por decirte, si tú no fumas y te parece que es terrible el tema de fumar, que bueno, que produce cáncer, etcétera, que la gente que fuma, etcétera, es muy poco probable que vayas a optar por una posición en este tipo de una empresa que haga tabaco, ¿no? Evidentemente. Entonces, conocer también cuáles son los productos, a qué se dedica, para ti también puede ser determinante a la hora de postularte a una posición. Y por supuesto, el posicionamiento, dónde está, con quién compite, etcétera, ¿no? Conociendo todo esto, me va a permitir responder, entre muchas otras preguntas, dos básicas. ¿Qué sabes de nosotros y por qué quieres trabajar con nosotros? ¿No? Entonces, no es que sabe de nosotros y entonces yo le repito toda la página web. No, ¿ok? Yo sé que ustedes se dedican a esto y estuve viendo en las noticias esto
y tengo información de, y tengo un conocido que me ha comentado que tal cosa. Es decir, esa información que va un poco más allá, que se note que has averiguado, que se note que te has informado, que, que tienes como esa curiosidad de saber un poco más allá. ¿Y por qué quieres trabajar con nosotros? Lo menos que quiere el reclutador es lo de siempre. Bueno, porque pagan bien, porque están bien posicionados, porque son una empresa grande, porque hay oportunidad de desarrollo y de crecimiento. Eso lo dice absolutamente todo el mundo. Entonces, aquí el enfoque está clave es en el aporte que tú quieras dar a la compañía y exactamente hacia qué. Entonces, ¿por qué quiero trabajar con ustedes? Porque lo que yo aprendí en mi empresa anterior, haciendo A, B y C, puedo aplicarlo con ustedes en los proyectos que están desarrollando según dice la página web de A, B y C. Yo estoy haciendo el enlace entre mi experiencia y lo que ellos están haciendo. Entonces, no es porque quiere trabajar por lo que ustedes me van a dar a mí. No, es por qué yo quiero trabajar con ustedes, por lo que yo quiero aportarles a ustedes. El reclutador está cansado de estar escuchando, "Ah, bueno, es que la empresa me va a dar buen sueldo, es que me va a dar esto, es lo de siempre. Es que me vas a dar a mí, dice el reclutador. Ajá, yo te voy a dar todo eso, pero tú a mí, ¿qué me vas a dar? Eso es lo que quiere escuchar el reclutador. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué sucede? Y aquí es interesantísimo poder ir un nivel más allá. Y lo que hacemos es que investigamos a través de Internet qué está pasando en esa empresa, qué está sucediendo, qué noticias hay, se está fusionando, se está comprando, está abriendo nuevas tiendas, está lanzando un nuevo producto, o sea, qué está pasando, ¿ok? ¿Qué está sucediendo en esa empresa? ¿Qué pueda ser de interés para yo colocarlo en mis respuestas y que el reclutador se impresione de toda esa información que yo he recabado. Además que me ayuda a entender algunas explicaciones que puede dar el reclutador. Si yo estoy al tanto de qué está pasando en esa compañía, pues evidentemente me es más fácil entenderle cualquier explicación sobre un proyecto o sobre algún avance de la misma compañía. ¿Ok? Y vamos con un ejemplo. ¿Ok? Imaginemos, de hecho, esta información la saqué recientemente un colaborador, una persona que está buscando un cargo en Aldi, imaginemos, y se consigue con este anuncio. ¿Qué es lo que tienes que hacer para investigar sobre la empresa? Bueno, no me quedo con saber que Aldi es una cadena de supermercados, eso no es suficiente. Yo me meto en internet, ¿ok? Y me voy a la pestaña de noticias. Y de hecho lo hice y miren lo que me apareció. Aldi anuncia la apertura de 4 nuevas tiendas en la Comunidad de Madrid en el 2025. Y ustedes dirán, bueno, pero eso a mí ¿qué me interesa? Bueno, claro que te interesa porque tú no sabes si ese cargo de colaborador de tienda va a implicar empezar a trabajar en una tienda que va a abrir nueva. No es lo mismo entrar a trabajar en una tienda que ya tiene tiempo abierta, que ya tiene clientes frecuentes, etcétera, a una tienda que está por abrir. Entonces, eso marca una diferencia del rol que vas a tener, de las expectativas que tienen con respecto a esas nuevas personas que van a entrar a trabajar allí. Por eso es importante. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De cómo investigar a través de noticias qué está sucediendo y cómo esa información, para mí es importante obtenerla a la hora de la entrevista. ¿Ok? Fíjense entonces cómo esta noticia me lleva a mí a dos preguntas que yo puedo hacer al final de la entrevista. La primera de ellas es, ¿la posición es para alguna de las nuevas aperturas que tiene previsto Aldi para este año? Fíjense, seguramente el reclutador no me ha dicho nada de que se van a abrir las tiendas ni nada de eso. Y yo le lanzo al final de la entrevista, le digo, esto por cierto, esta posición tiene que ver con estas tiendas nuevas que ustedes van a abrir. Que es lo primero que va a decir el reclutador, wow, esta persona leyó sobre nosotros, está al tanto, leyó las noticias, sabe que vamos a abrir. Esta persona realmente está interesada en nosotros. Ese es el mensaje entre líneas que tienes que transmitir. ¿Qué otras preguntas puedes hacer al final de la entrevista? ¿Qué retos, si te responden que sí, por ejemplo, a la primera pregunta, qué retos significan trabajar en una tienda que se acaba de abrir? Normalmente uno pregunta, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué esperan de una persona que trabaje? Esas son las preguntas de siempre. Pero si ya tú sabes que vas a entrar en una tienda que va a abrir nueva, tú puedes tener esta pregunta que es totalmente diferente a la que va a hacer cualquier otro candidato.
¿Qué retos va a significar que si yo soy seleccionado, trabaje con ustedes en una tienda que va a abrir nueva? ¿Cuáles serían los principales retos? Wow, es probable que ni siquiera el reclutador te pueda responder. Y si no te va a si no te sabe responder, mucho mejor, porque él le va a decir al supervisor, mira, tengo este candidato que me hizo esta pregunta. Oye, te va a hacer preguntas difíciles porque yo no le supe responder. Entonces tú quedaste en la mente del reclutador y ese supervisor va a estar pendiente de la entrevista contigo porque hiciste esa pregunta. Entonces, ese también es el objetivo, ¿no? Quedar en la mente ahí del reclutador, de, bueno, esta persona que dice, ¿no? Que interpreta, que entiende, que averiguó, que se informó, qué preguntas me hace. ¿Ok? Y con quién tiene que ver con un poco con los competidores. Esto sobre todo también porque, y les digo por experiencia propia, ¿no? Yo trabajé en Roche, en el laboratorio, por muchos años y recuerdo más de una vez tuve candidatos que me decían que, pero así de lo más frescos, me decían, a mí me encanta Roche porque incluso yo utilizo sus productos. Y yo así, ¿cuáles? Bueno, hay una crema que se utiliza de hidratante. Y claro, cuando ya me empezaba a decir eso, ya yo sabía que estaba hablando de la Roche-Posay, que es una empresa totalmente diferente. No es lo mismo Roche que la Roche-Posay. Y ahí me daba cuenta que la persona no se ha investigado, no entendía la diferencia entre dos empresas enormes y diferentes. Entonces, claro, me confunden los productos. Es como que yo vaya a la Coca-Cola y le empiece a hablar de los productos de Pepsi. O sea, es un error grave. Y allí, ya por eso, no importa que tengas la maestría que tengas, vas a quedar descartado. Entonces, por eso también es importante entender, bueno, con quién compito, qué productos tiene, etcétera, para evitar este tipo de errores. ¿Ok? Entremos ahora esto es la preparación, la información previa que yo debo obtener antes de la entrevista. Entramos ahora en reconocer los elementos claves del anuncio, ¿ok? Que me va a permitir saber qué te van a preguntar y preparar además las respuestas, ¿ok? Entonces, cuando yo leo un anuncio, hay preguntas claves que te tienes que hacer, ¿ok? No es simplemente, yo sé hacer esto, esto me gusta, yo cumplo con este requisito y listo, me voy para la entrevista. No. Estas son las siguientes preguntas que debes hacerte. ¿Qué sé hacer del anuncio? ¿Ok? Revisar todas las funciones, qué sé hacer. Pero también es importante que te preguntes qué no sé hacer. ¿Por qué? Porque te van a preguntar eso. Ellos no han visto eh, ciertos aspectos de funciones en tu currículum y te van a preguntar, mira, no vi esto, no vi que tuvieras experiencia en esto, no vi esto en tu currículum, mira, has tenido esta experiencia. Ellos quieren asegurar si tienes o no tienes experiencia en eso. Por eso es tan importante, no solo que sí sé hacer, es también que no sé hacer. ¿Ok? Y frente a preguntas de qué no sé hacer, ¿ok? No te puedes quedar en blanco. No es que, bueno, esto no lo sé hacer y punto. Cuando te pregunte, bueno, pero tú manejas SAP o manejas tú no vas a decir, bueno, no, y te quedas allí. No. Tú tienes que identificar del anuncio qué no sabes hacer y tratar de buscar qué es aquello que sí sabes hacer y que se relaciona. Por ejemplo, ¿manejas SAP? Yo, bueno, no manejo SAP, pero sí manejé este otro software que se creó siguiendo una plataforma que está basada en aspectos bastante similares a SAP. Por lo tanto, considero que no me va a resultar nada complicado aprender SAP porque ya dominé esta otra herramienta. Y si no te estás quedando con la respuesta de no, sino que estás haciendo un enlace con aquel conocimiento que sí tienes y que va a permitir que puedas aprender. El reclutador sabe que hay muchas cosas que te va a tener que enseñar. Hay muchas cosas que el candidato no sabe y no va a saber hasta que esté dentro de la organización. Entonces, el reclutador, ¿qué hace? Se inclina por el candidato que le garantice un aprendizaje más rápido. Entonces va a decir, yo sé que esta plataforma es exclusivamente mía, nadie más la sabe a menos de que trabaje conmigo. Pero si no trabaja dentro de la compañía, yo voy a contratar a alguien que, bueno, que va a tener que aprenderla. Pero ¿a quién contrato? Bueno, contrato a este, que es el que va a mostrar una curva de aprendizaje más rápida, es el que va a aprender más rápido. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar. No que dominamos la herramienta necesariamente, sino que voy a aprenderlo muy rápido. ¿Y cómo demuestro que puedo aprender esa herramienta rápido? Bueno, comparándola con otra que sí manejé en el pasado. ¿Ok?
¿Qué debo investigar? Muchos anuncios para sintetizar utilizan acrónimos, utilizan siglas, utilizan abreviaturas, utilizan palabras en inglés, en otros idiomas, etcétera, y no nos podemos perder allí. Entonces, ¿qué hacemos? Investigamos, metemos en internet eso para entender un poco. Si no entendemos, lo metemos en internet y no entendemos nada, podemos perfectamente preguntarle en la entrevista. Miren, el anuncio vi esta palabra, estuve tratando de averiguar, pero no logré entender bien qué significa. ¿Tú me puedes explicar de qué se trata? Ese tipo de preguntas son válidas eh, porque no demuestran ignorancia, todo lo contrario, demuestran mucho interés por identificar cada uno de los elementos del anuncio. Entonces, sí vale la pena hacer la pregunta y con toda honestidad, estoy investigando y no entendí, estoy investigando y no encontré información al respecto. ¿Tú me puedes explicar? Porque todo este tipo de preguntas refuerzan curiosidad, demuestran curiosidad, demuestran interés, preocupación, ganas de aprender. Son todas competencias que se miden a lo largo de la entrevista. Entonces, a través de tu comportamiento y de las preguntas que haces, el reclutador va midiendo todas estas competencias. ¿Ok? Entonces, es todo lo que vas demostrando detrás de cada pregunta, detrás de cada actitud que vas demostrando. Y finalmente, ¿qué me preguntarán? En el anuncio, escriben. En el anuncio están todas las preguntas que te van a hacer. Y las vamos a descubrir. Ya les voy a decir cómo. ¿Ok? Vamos a tomar este ejemplo, ¿no? Este ejemplo está tomado de LinkedIn. Imaginemos esta empresa, SDG, está buscando un Talent Attraction and Employer Branding, ¿ok? Que lo tenemos por acá. Y nos vamos a tareas a desarrollar. Entonces, revisamos las tareas a desarrollar, que son las funciones que vas a tener en tu cargo. Estas funciones el reclutador las tiene que preguntar en la entrevista para asegurar que tú las sabes hacer y poder pasar tu currículum al supervisor. ¿Ok? Por lo tanto, él va a tener preparadas preguntas para cada una de estas funciones. Veamos. Tareas a desarrollar. Imaginemos esta primera. Diseño y gestión de una estrategia de atracción de talento en escuelas y universidades en toda España. Esta es una función que tú vas a tener. El reclutador va a preguntar al respecto. ¿Y qué pregunta te va a hacer? Muchas preguntas, pero de este tipo. Describe alguna estrategia de atracción de talento que hayas diseñado. Entonces, fíjense cómo a partir de una función, yo puedo extraer la posible pregunta que me vayan a realizar. ¿Ok? Y así para cada una de las funciones. ¿Ok? Entonces, esto me da a mí bastante idea de hacia dónde pueden ir esas preguntas. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Aquí en este anuncio tenemos que revisar lo que les decía, qué sé hacer, qué no se ha hecho nunca, qué voy a investigar y qué me van a preguntar. Y vemos aquí las responsabilidades, ¿no? Veamos, posibles preguntas, ¿ok? De formación en la farmacéutico. En esta posición es como una especie de representante o promotor de ventas que va a visitar farmacéuticos, pero entre las cosas que le toca hacer es formar a los farmacéuticos. Entonces, una posible pregunta sería, ¿has participado en planes de formación o entrenamiento a profesionales de la salud o equipos de ventas? Aquí está clarísimo la pregunta. Y yo entonces tendría que responder sí, no, lo hice en el pasado, cómo lo hice. Ante este tipo de preguntas, lo que tengo es que preparar ejemplos. Ya, yo veo la función, extraigo la pregunta y luego busco en mi experiencia ejemplos concretos para preparar mi respuesta según el modelo STAR. Entonces, esa es la secuencia. Veo la función, extraigo una posible pregunta, busco ejemplos míos en el pasado y preparo mi respuesta según el modelo por competencias. Esa es el paso 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Para prepararnos para esa pregunta. Otra posible pregunta. Fíjense que una función es realizar eventos, que ellos lo llaman ISDIN Talks, conferencias en hoteles, etcétera, ¿no? ¿Qué pregunta me pueden hacer aquí? ¿Has participado en congresos y eventos científicos? ¿Cuál ha sido tu rol en dichos eventos? Esta es una pregunta que seguro va para este tipo de funciones que tendría. Pero llegamos a un punto que ustedes seguramente más de uno debe estar pensando, ajá, Isa, para ti es muy fácil porque tú fuiste reclutadora y para ti es muy fácil ver una función y sacar la pregunta. Ok, pero resulta que ahorita contamos con una herramienta que es la inteligencia artificial. Así que vamos, como dicen aquí, vamos a por ello. Ok.
¿Y cómo vamos a eso? Sacándole provecho a la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo hacemos? Con un muy buen prompt. ¿Ok? ¿Cuál es el prompt? La introducción. Por supuesto que yo le voy a dar a la inteligencia artificial para que me dé información. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Yo selecciono, ¿ok? Todas las funciones de ese anuncio y le digo a la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Estoy optando a la posición de representante de farmacias para la empresa ISDIN, cuyas responsabilidades principales son, y ahí pego las que saqué del anuncio, ejecución de visibilidad, formación, tal cual, pego. ¿Ok? Y después le digo, considerando estas funciones, dime al menos 4 posibles preguntas que pudieran hacerme en la entrevista de trabajo. O sea, aquí ya esto está listo. ¿Ok? Es que yo creo que los reclutadores ya hoy en día de aquí sacan las preguntas. Fíjense, yo hice este ejercicio, hice esto y miren lo que me trajo. Me trajo mis 4 preguntas. Y no solo eso, sino que me dio la respuesta. ¿Ok? Fíjense, aquí está. Describe tu experiencia en la implementación de estrategias de visibilidad en el punto de venta. ¿Qué técnicas has utilizado para mejorar la presentación de producto y aumentar tu visibilidad? Bueno, aquí el entrevistador quiere evaluar qué quiere evaluar y cómo responder. Pregunta, por qué hace esta pregunta y cómo responder y así para las 4. Díganme ustedes si esto no es una maravilla. Aquí no hay excusa para no prepararse para una entrevista. Lo tienes todo ahí en la inteligencia artificial. ¿Ok? Por lo tanto, utilizar un buen prompt me puede ayudar a mí a tener entonces esta información. ¿Ok? Seguimos. Vamos, ya vimos las funciones y vamos ahora con los requisitos. ¿Ok? Por lo general en los requisitos hacen toda una mezcla y hacen una mezcla de eh, requisitos con habilidades, con competencias, con todo. Y eso debería ir por separado. Sin embargo, los reclutadores, por un tema de ahorrarse espacio y tiempo, lo mezclan todo. Entonces colocan temas de educación y ponen también competencias, que no debería ser, pero se hace por un tema de ahorro. Pero veamos acá, ¿no? Em, por ejemplo, aquí esta competencia, ¿no? Que es justamente lo que tenemos que buscar en los requisitos. Capacidad de comunicación, síntesis, organización, planificación y autonomía. ¿Qué me pueden preguntar acá? Por ejemplo, háblame de una situación de trabajo en la que tuviste que defender tu punto de vista en una reunión. ¿Cómo lo hiciste? Porque es capacidad de comunicación, un poco, ¿no? Entonces, aquí esto es una pregunta por competencia. ¿Cómo sé yo que es una pregunta por competencia? Y se los muestro más adelante. Porque me lleva al pasado, me lleva a cuándo hiciste. ¿Recuerdas alguna situación? ¿Ha habido en el pasado un momento en el que tú tal cosa? ¿Recuerdas? ¿Te pasó alguna vez? Cada vez que el reclutador se va hacia atrás y está como tratando de que tú identifiques en el pasado algo, eso es una pregunta por competencia. Eso es, o sea, eso es por ley. No, eh, no hay manera de confundirse de cuál es una pregunta por competencia porque siempre, siempre se va a ir para el pasado. Como esta, háblame de una situación en la que, bla, bla, bla. Y la se utiliza específicamente para medir competencias. Por lo tanto, vemos en el anuncio, buscamos las competencias que son estas, comunicación, trabajo en equipo, colaboración, bla, 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 y de allí sacamos una posible pregunta. Y ustedes me dirán otra vez, pero Aiza, tú eres reclutadora, tú sabes cómo hacer preguntas por competencia. Sí, pero como tú no sabes, yo te voy a dar aquí una forma de hacerlo, que es a través de la inteligencia artificial, pero antes veamos este ejemplo. Fíjense aquí, el mismo anuncio de Instinct, ¿no? Fíjense cómo habla de buenas habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad de influencia. Están todas acá. Y yo lo que hago es que las resumo, ¿no? Comunicación e influencia, organización y planificación, iniciativa y proactividad, autonomía y orientación en los resultados. Una vez que yo del anuncio ya saco las competencias y las enumero como aparecen acá, entonces ya puedo pensar en posibles preguntas. Describe una situación en la que tuviste que influir en la decisión de un cliente o de otra persona. Eso estoy evaluando, por supuesto, comunicación e influencia. O háblame de alguna actividad que hayas organizado tú misma, cómo fue esa planificación. Estoy evaluando organización y planificación, claramente. Y me estoy yendo hacia el pasado, por lo tanto es una pregunta por competencia. ¿Cómo me ayuda la inteligencia artificial? Así.
Fíjense el prompt. Es un poquito largo, pero es que a veces no. A la inteligencia artificial hay que darle mucho detalle para que te pueda dar con precisión lo que tú estás buscando. Si te vas demasiado genérico, te va a responder demasiado genérico y te vas a enredar. Entonces, vete directo, ve como si estuvieras hablando con un experto realmente es un experto, ¿no? Y le estás echando el cuento completo. Fíjate, estoy optando a la posición, este es exactamente el mismo prompt anterior, hice pequeñas modificaciones, ¿no? Le dije también las responsabilidades, pero aquí lo que cambié fue esto. Considerando estas funciones y las competencias que exigen de dos puntos, corto y pego, las mismas competencias que aparecían en el anuncio y que las estoy subrayando acá, le pongo, dime al menos 4 posibles preguntas por competencias que pudieran hacerme en la entrevista de trabajo. Aquí no son posibles preguntas que puedan hacerme sin entrar en detalle. Aquí le digo posibles preguntas por competencia y me arrojó lo siguiente. Fíjense, además me las desglosa, me pone habilidades de comunicación, capacidad de influencia, que están las 4 competencias en concreto, y me da. Yo puedo decirle, dame más preguntas, dame más, y me va a estar lanzando. Y yo puedo decirle, cómo debería responder a esta pregunta. O mi experiencia es en esto y en esto y en esto y en esto y trabajé en tal sitio, en esto y en esto. ¿Cómo debería responder? Y te lo va a dar. La inteligencia artificial en este sentido es súper, súper útil. Pero ojo, no te memorices la respuesta porque no se va a ver natural. No se va a ver que fluye tu respuesta. ¿Ok? La inteligencia artificial es un insumo inicial que te va a dar a ti una idea para responder, te va a orientar un poco, pero tú tienes que conservar tu propia autenticidad, quién realmente eres, porque si no, el reclutador se va a dar cuenta que llegaste con la tarea hecha de inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, no quieres demostrar eso, lo que quieres es demostrar que eres tú mismo, ¿ok? Y esa forma es dándole ese toque personal a tu respuesta y mostrándote quién eres. Bueno, pero es que a veces me pongo nervioso, que yo dudo, no importa, si estás dudando y te pones nervioso es normal, ¿ok? Es normal. El reclutador va a hacer empatía contigo y va a decir, mira, tómate un vaso de agua, tranquilízate, vamos a conversar un poco y te va a calmar, ¿ok? Pero que llegues como un robot, repitiendo a detalle, ahí sí que no te va a hacer más de 2 preguntas. Ahí chao, porque yo no quiero a alguien que no sea natural, que no sea auténtico, yo quiero a alguien que me de carne y hueso. Por eso es que estamos en esta entrevista. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las 3 grandes áreas que evalúa un reclutador? ¿Ok? Interés, conocimientos y competencias. Todas las preguntas caen en alguna de estas 3 áreas. O la pregunta es de interés, bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te llama la atención de nosotros? ¿Por qué quieres trabajar? ¿Por qué cambiaste de trabajo? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Hacia dónde te ves en 5 años? Todo eso son preguntas de interés. Conocimientos son preguntas técnicas. ¿Manejas este software? ¿Manejas este otro? ¿Tienes experiencia en tal cosa? Son como muy técnicas y por lo general las hace el supervisor, no las hace tanto recursos humanos. Y por competencias, ya les dije, preguntas del pasado. ¿Recuerdas una situación? ¿Recuerdas alguna vez que has hecho en el pasado? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, eso es las preguntas por competencia. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Daniela es farmacéutico y opta por la posición de delegado comercial en esta empresa. Imaginemos este caso en concreto. ¿Ok? Vamos a ver 3 tipos de preguntas, la de interés, de conocimiento y de competencia que le hacen y cómo ella responde a cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, interés. ¿Por qué has decidido optar por esta posición? Fíjense que no tiene nada que ver con conocimiento y no se va al pasado. Por lo tanto, ni es de conocimiento ni es de competencia, por tanto es de interés. O sea, ¿por qué estás aquí? Pues decidiste postularte a esta posición. Entonces, aquí ella lo que hace es que ella tiene que enlazar su experiencia pasada con el valor que va a aportar en la compañía. No es que, ay, me pareció interesante, que ustedes son una empresa grande, es que me pareció muy bonito, es que son una ONG y a mí me gusta mucho servir a la gente. Eso lo dice todo el mundo, no caigan en decir lo mismo que todo el mundo, ¿ok? Trata de identificar qué elementos claves del pasado están directamente enlazados con lo que tú vas a hacer en ese rol y muéstraselo al reclutador. Y aquí vamos con el caso. ¿Ok? Sé específico y relaciona con tus intereses o motivadores.
¿ok? Como pueden ver en mi CV, trabajé en el área de ventas en mi país y al llegar a España fui asistente en un grupo odontológico, lo cual me dio la oportunidad de conocer este sector y un poco sobre los productos innovadores de su empresa. Recordemos que esta chica es farmacéutico y está optando por un cargo como delegado comercial, pero resulta que la única experiencia que tiene es haber sido asistente en el grupo odontológico y trabajó en ventas. Entonces, bueno, ¿qué haces tú como delegado comercial aquí en España? Entonces, fíjense cómo de manera muy hábil enlaza la experiencia que tuvo en su país con este cargo como asistente. Y dice, trabajar con ustedes me permitirá combinar ambas experiencias, haciendo referencia a ventas con el área asistencial donde aprendió algunos productos que se trabajaban en la clínica, ¿no? Y aportar valor por mi formación como farmacéutico. Y cierra allí con su base de formación farmacéutica. Entonces, fíjense cómo aquí ella deja muy en claro cómo ella va a aportar valor y dice, ¿por qué entonces esta posición? Porque engrana todo lo que ella tiene de experiencia y lo que ella, el valor que ella cree que va a aportar. Eso sería de interés. Vamos con conocimiento. ¿Ok? ¿Has utilizado algún software de venta? Recordemos que estas preguntas son técnicas específicas, van a evaluar qué conocimiento en concreto tienes sobre alguna metodología, alguna técnica, algún sistema o algo, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta aquí qué es lo importante? Utilizar palabras técnicas, datos y el contexto donde tú lo aplicaste. Y vamos a ver aquí qué software, si ella usó alguna vez algún software de ventas, ¿no? Que es la pregunta. Y su respuesta es la siguiente. Sí, en la empresa X, donde trabajé, utilizamos Salesforce. Tuvimos un entrenamiento muy intenso, ya que como representante de ventas debía hacer esto y esto y esto y esto y esto, lo cual me permitía hacer un seguimiento de ta. Porque es importante el contexto y explicar no solo que ella lo utilizaba, sino para qué lo utilizaba, porque le va a permitir indicar exactamente su experiencia con el software y cómo ella lo aplicaría en la organización. Entonces, nuevamente, enlaza con tu experiencia con lo que vas a hacer con ellos. ¿Cómo lo logras? Teniendo muy frescos tus ejemplos, pero teniendo muy claro el anuncio también de para qué, cuáles son las funciones y para qué necesita el, la organización esta técnica o este software o esto que te va a preguntar. Esto con conocimientos. Y si nos vamos para competencias, ¿ok? Nos vamos al pasado. ¿Recuerdas alguna venta exitosa que hayas logrado? Y aquí es el modelo STAR, que todos los conocemos, ¿ok? Voy con un ejemplo, pero estoy segura que la mayoría ya lo conoce. Situación, tarea, acción y resultado. Yo suelo combinar situación con tarea porque tiende a darse el mismo momento. Es decir, la situación tiene que ver con la tarea que se te ha asignado. Entonces puedes responder como más o menos lo mismo. Ya aparte viene la acción y aparte viene el resultado. Ahora, yo lo colocaba en un post que hacía en LinkedIn recientemente. Y es que el modelo STAR se ha ido quedando corto. ¿Por qué? Porque al reclutador ya no le basta con saber qué hiciste y qué resultados obtuviste. ¿Ok? Al reclutador le quiere saber un poco más. ¿Ok? ¿Qué quiere saber? ¿Qué análisis hiciste antes de ejecutar una determinada acción para entender cómo es tu forma de pensar, de procesar la información, de anticiparte a, porque no es suficiente con que me digas, bueno, si yo en el pasado hice esto y esto y esto. Ah, pero ¿qué te llevó a hacer eso? ¿En qué pensaste? ¿Qué analizaste? ¿Qué información obtuviste? ¿Cómo la obtuviste? Eso es importante para el reclutador porque le permite evaluar una serie de competencias adicionales en esa pregunta. Y además, no solamente qué resultado tuviste, sino qué aprendiste. Porque yo pude obtener un muy buen resultado y me nombraron como la representante de ventas del año. Ajá, pero ¿qué aprendiste? Porque según lo que tú aprendiste, sobre eso lo has venido aplicando sucesivamente en las siguientes experiencias. Entonces, para mí no es qué premio o reconocimiento recibiste, sino qué aprendiste que te ha hecho cambiar o mejorar, o sea, no, aplicar mejores estrategias, ser mejor profesional en el área de ventas, etcétera. Entonces, estos dos elementos son importantes. Entonces, no nos quedemos solamente con situación, tarea, acción, resultado, sino
metamos también un tema de análisis, qué analicé yo antes de ejecutar algo y qué aprendí de eso que te estoy contando. Vamos con un ejemplo, ¿no? Vamos con esta chica y vamos a imaginar que las competencias que se le van a evaluar a Daniela son negociación, comunicación y orientación al cliente, porque se está postulando a este cargo que les decía de delegado comercial. ¿Ok? Entonces, describe una situación difícil que hayas tenido con un cliente. ¿Qué sucedió? Esta es la típica pregunta por competencias, ¿no? Sobre todo atención al cliente, hay aquí, ¿no? Entonces, fíjense cómo combinamos situación con tarea. Recuerdo que me asignaron un cliente cuya cuenta habíamos perdido el año anterior. El día de mi primera visita me contestó de muy mal humor. No quería saber nada de la empresa ni de nuestros productos. Esto es como el que estaba sucediendo, ¿no? Yo pongo al reclutador como en contexto. ¿Qué pasó antes de actuar? O sea, ¿cuál fue la situación? ¿Cuál fue el entorno? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Aquí, en el modelo tradicional de Model Star, yo me lanzaría a la acción ahora. Pero recuerden que hay que meter el tema de análisis. ¿Cómo lo hacemos? ¿Okay? Fíjense, ella ya ha descrito que le asignaron un cliente que estaba muy molesto con la compañía. No sabemos por qué, pero estaba muy molesto con la compañía y estaba como de muy mal humor por la experiencia que había tenido antes quizás con otro representante, qué sé yo, y la pobre Daniela pues le tocó le tocó ese calamar. ¿Okay? Entonces, fíjense, ella seguidamente dice, lo primero que pensé, aquí está el análisis, lo primero que pensé fue que si no conocía los antecedentes del cliente, evidentemente, no podría abordar adecuadamente al cliente. Por ello, decidí investigar qué había sucedido exactamente e identificar la raíz de su rechazo a la empresa y nuestros productos. Aquí ella todavía no ha descrito exactamente qué hizo para afrontar a ese cliente difícil. Ella hasta ahora está diciendo todo el proceso de análisis previo que hizo antes de abordar al cliente. Y eso es importantísimo porque me permite a mí, como reclutador, conocer tu capacidad de análisis, de información, de proactividad, de iniciativa, ¿ok? Antes de actuar. Luego, entonces, ya describe ya la actuación. Entonces, tracé un plan de abordaje que consistió en A, B, C. Aquí ya describo el plan de acción. Discutí el plan con mi jefe, lo aprobó y lo ejecuté. ¿Okay? Entonces aquí ya ella describe la acción y cómo abordó al cliente, qué le dijo, cómo habló con él, bla, bla. Aquí, bueno, pues sería muy largo darle la respuesta completa, ideal, ¿no? Pero para que se hagan una idea, ¿no? Cómo ella hace el análisis y luego describe cómo abordó al cliente. Y luego viene el resultado. Al cabo de 2 semanas, pues no te puedes quedar, bueno, hice esto y ya, ¿no? Tú tienes que decir, bueno, cuál fue el resultado de esa acción y de ese plan que hice con este cliente difícil. Al cabo de 2 semanas, el cliente hizo un primer pedido bastante pequeño, pero me esmeré en ofrecerle un excelente servicio postventa, por lo que al cierre del trimestre ocupaba la tercera posición entre las cuentas más importantes de ese periodo. Mi jefe me felicitó y gracias a este cliente y otras cuentas que me asignaron, obtuve el reconocimiento de mejor representante de ventas de ese año. Aquí en el modelo STAR, este es el resultado, es la R de STAR al final, ya en que termina todo, pero no, como les decía, no nos podemos quedar aquí. Ella tiene que decir que aprendió de esto. Entendí que no debo tomarme a modo personal el malestar de un cliente, que siempre hay una razón que debamos averiguar para poder abordarlo de la mejor manera y lograr ganar su confianza nuevamente. Fíjense cómo aquí deja en claro que ella ya ha ido aplicando esto con los sucesivos clientes y por lo tanto es algo que ella ya tiene arraigado, es algo que ella ya domina y que ella ya sabe hacer. Sin este aprendizaje, yo no puedo sacar como deducción esto. Yo no puedo deducir que ella ya lo aplica con otros clientes, sino que, bueno, me hubiese quedado con la idea de, bueno, ese año ganó mejor representante de ventas, pero realmente sabe manejar un cliente con esto de aprendizaje, es lo que a mí me permite saberlo. ¿Ok? Existen otro tipo de respuestas, de preguntas, ¿no? Habiendo visto ya la de molestar, recordemos que también hay generales ambiguas y las que llamamos las trampas, ¿no? Las conchas de mango, ¿no? Las generales y ambiguas, háblame de ti o cómo te describirías, y las trampas es por qué deberíamos contratarte a ti o si te trajera algún compañero de trabajo, ¿qué diría de ti? ¿Ok? Entonces, vamos a concentrarnos solamente en dos porque no nos da tiempo para mucho más.
Háblame del ti es la típica pregunta, sobre todo que se hace al inicio de la entrevista. ¿Por qué se hace al inicio? Porque el reclutador quiere tener una idea general de qué vas a decir aquí. Si hablas mucho, ya sabe, bueno, esta persona se extiende en su respuesta. Si hablas poco, entonces ya sabe que, bueno, que va a tener que sacarte la respuesta un poco con cucharita, ¿no? Eh, y le da una primera información de qué es para ti lo importante. Mi recomendación es basar esta respuesta en cuatro grandes áreas. Primero, comenzar diciendo quién eres, después cuál es tu experiencia, qué buscas a futuro y qué ofreces. Son los cuatro elementos que el reclutador necesita que estén presentes en esta respuesta. No es háblame de ti, bueno, este es mi hobby y me gusta y estoy casada y entonces llegué a España tal, tal y soy una migrante y soy... no, 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 ¿ok? Es quién eres, cuál es tu experiencia, qué buscas y qué ofreces. Más nada, lo demás, óbvialo, ¿ok? Un ejemplo en concreto se los voy a compartir. Soy psicólogo, lo que ustedes quieran, con dominio en aquel conocimiento técnico, ¿ok? Especializada en marketing farmacéutico. Ese es como mi gran titular, ¿ok? Esta es mi profesión, estoy especializada en esto, en tal área, con experiencia en tal, etc. Tengo más de 10 años de experiencia en el sector salud, fundamentalmente en dos áreas, ventas y asesoramiento, donde he logrado tal y tal cosa y he alcanzado estos y estos aprendizajes. Fíjense que es una manera de sintetizar eh, tu información. Recordemos que aquí no es repetirle el currículum, ya el currículum lo tiene. Entonces tú repetirle el currículum estás perdiendo el tiempo. Es lo que menos quiere escuchar el reclutador. Le estás diciendo, mire, como no te lo leíste, yo te lo voy a repetir. No, aquí es, mira, voy a destacar lo más clave de mi currículum para que te quede grabado y para que sepas dónde hago más énfasis, dónde está mi aporte a tu empresa. Ese es el mensaje que tienes que darle con esta respuesta. ¿Ok? El siguiente paso, ¿qué buscas a futuro? Entonces, de aquí, de mi experiencia, ya brinco a lo que yo busco. Actualmente busco una posición donde pueda iniciar mi carrera laboral en España, conocer el mercado, pero sobre todo poner en práctica mi experiencia en ventas, ¿ok? En tal cosa, en tal cosa, en tal cosa, y mis competencias de tal y tal cosa. Ese es como mi gran objetivo, ¿no? Como muy general, pero le deja en claro a él que yo estoy buscando arrancar mi desarrollo profesional y en el área en concreto de ventas, ¿ok? Eh, ¿Y qué ofreces? Ese es el cierre. Pienso que la formación de base que tengo en enfermería, unido a mi experiencia en ventas en el sector salud, me facilita aprender bien los productos, sus beneficios para el paciente y la forma en que se ejecutan las estrategias comerciales, lo cual al final me permite aportar ese valor que buscan en un nuevo colaborador. Entonces, fíjense aquí es como el cierre, que ya te estás como vendiendo, ¿no? De qué es aquello al fin de cuentas que va realmente a distinguirte y a ofrecer ese valor que no dan todos los candidatos y que solo tú sí lo vas a poder aportar. Entonces, una vez que tú identifiques qué es aquello que te hace diferente, es eso entonces cómo vas a cerrar aquí esta respuesta. Entonces, recordemos aquí estos cuatro elementos de esta respuesta. ¿Y por qué deberíamos contratarte a ti? Bueno, aquí que debo evitar. Repetir todo lo que ya indicas en el currículum, por supuesto. Bueno, porque yo conozco esto, conozco esto, conozco esto, conozco esto, porque yo tengo experiencia en esto y en esto y en esto. Eso ya lo llevo en el currículum. ¿Ok? Entonces no se lo debes repetir. Tampoco hacer una lista de las fortalezas. Bueno, porque yo trabajo en equipo, porque yo soy colaborador, porque yo tengo visión estratégica. No. Tampoco sobrevenderte. Eso hay que tener cuidado. Alcanzar el balance es bastante delicado. ¿En qué te tienes que focalizar? Dos o tres elementos claves de la oferta, ¿ok? ¿Por qué debería contratarte a ti? Entonces aquí ves dos elementos claves de la oferta. Bueno, que es en el área de ventas que necesitan a alguien del sector salud, ¿ok? Y entonces tú dices, bueno, me deberían contratar a mí por dos razones. Primero, porque es del área de ventas, yo traigo experiencia en ventas, además con una visión que obtuve en mi país, una visión bastante compleja en situaciones de ambigüedad, en situaciones de incertidumbre, y que me ha permitido desarrollar la competencia de proactividad. Y en segundo lugar, porque tengo como base
la formación de salud y eso me permite entender terminología técnica, bla, 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 bla. Entonces tú agarras dos elementos, los relacionas con tu experiencia y haces el enlace. O sea, estableces un puente entre lo que es tu experiencia en el pasado y lo que le vas a ofrecer a ellos, ¿ok? Entonces, tu experiencia, ¿ok? Lo que hiciste en el pasado y el puente que va a comunicar tu experiencia con lo que vas a hacer con ellos son precisamente esos conocimientos y esa competencia. Relaciona con tu experiencia, como les digo, y describe el contexto en el que estabas y en el que lo aplicabas, porque ellos quieren saber, bueno, no es ventas por venta, es venta bajo qué situación de mercado que me interesa para saber si aquí vas a agregar valor. ¿Ok? Y destaca las competencias que pusiste en práctica en ese contexto. ¿Ok? Aquí les traigo un ejemplo. Hay dos aspectos fundamentales que considero que podrán aportarles valor. Por una parte, mi alta capacidad de adaptación a nuevos entornos, sin importar su nivel de complejidad. Por otro lado, mi formación de base aplicada al área de ventas. Fíjense que yo no ando enumerando todo, simplemente agarro dos elementos y esos son sobre los cuales profundizo. Y aquí relaciono con el cargo. Entiendo que al trabajar con farmacias debería abordar clientes muy diferentes. No obstante, podré adaptarme a cada estilo para entender su necesidad de ofrecer una buena atención. Además, como enfermera, podría hablar con más fluidez en términos médicos. ¿Ok? Considero que mi adaptabilidad, resiliencia, comunicación y entusiasmo por aprender se combinarán de tal forma que me permitirán alcanzar los objetivos que me establezcan. Entonces, fíjense cómo al final ya yo hago el gran cierre. Entonces, enumero las razones, relaciono con las funciones y hago el gran cierre. ¿Okay? Otro ejemplo, pienso que básicamente por dos razones. Entiendo que busca una persona con A y B. Tengo experiencia en un mercado de estas características, con estas condiciones, y en B en tal y tal cosa. Y por otro lado, mi formación base como farmacéutico facilitará mi comunicación con los clientes del sector salud. ¿Ok? Algo como un poquito más resumido, pero incluye también los elementos. Bien, para ir cerrando que se nos llegó la hora, evita estos errores. Asistir sin haberte informado sobre la empresa o el rol, por supuesto. Dar información falsa o ejemplos inventados, el reclutador se va a dar cuenta. Si inventas mucho el ejemplo, se va a dar cuenta. ¿Ok? Entonces no lo sobrevalores. ¿Ok? Si hay cosas que no te acuerdas del ejemplo, no importa. ¿Ok? Di, bueno, no me acuerdo el detalle, bueno, no me acuerdo en qué año fue, bueno, no me acuerdo bien tal cosa. No importa, que se te olvide, es normal. Es más, refleja que estás tratando de recordarlo y que es real. Porque si lo dices demasiado perfecto, oye, como que más bien genera sospecha. Entonces, que se te olvide no importa, lo dilo. Bueno, no me acuerdo bien, pero era más o menos así. ¿Ok? Está bien. No hacer preguntas al finalizar la entrevista, tienes que tener al menos tres preguntas, porque en el camino el reclutador te va a aclarar seguramente dos. Entonces, bueno, al menos tienes una allí bajo la manga que responder. Mostrar poco o ningún interés. Indicar ante una pregunta, no, eso nunca me ha pasado. Siempre nos ha pasado absolutamente de todo. Y como venezolanos, más todavía. Entonces, no es posible que algo no te haya pasado. Entonces, mira, ¿te pasó alguna vez que tal cosa? De repente, eso exactamente no. Pero asócialo con algo. Entonces, tú puedes decir, bueno, eso exactamente bajo esa característica, no, pero me pareció algo parecido bajo estas condiciones. Y agarras y lo llevas a tu terreno. ¿Ok? Pero nunca digas, no, eso nunca me ha pasado. No, no tengo idea. Porque te quedas en blanco, además que suena como muy arrogante. Entonces trata de eh, ajustar la pregunta a quizás a tu ejemplo. Entonces tú agarras y dices, bueno, exactamente bajo esas condiciones no, pero tengo un ejemplo donde pasó algo parecido así. ¿Te sirve ese ejemplo? Y seguro que te va a decir, sí, adelante. Y agarras y lanzas tu cuento completo. ¿Ok? Claves entonces de una entrevista exitosa, ya como para resumir, prepárate para cada entrevista y ensaya, ¿ok? Ensaya tu respuesta, ¿ok? Presta atención a tu imagen y al lenguaje corporal, muy importante. Cuida tu discurso, lo que dices es tan importante a cómo lo dices, demuestra pasión, demuestra interés, no te quedes quieto, así, todo eso monótono, ¿no? Si te entusiasma y te mueves y tienes cambios en tu tono de voz, en tu volumen, en todo el proceso de subir y bajar esa modulación de la voz, pues perfecto, porque con eso estás transmitiendo realmente energía, ¿ok? Aquí pregunta,
aprovecho, Patricia, hacer la pregunta porque es pertinente. En este caso en particular, pudiera decir, nunca me ha pasado, pero en una situación como esa, yo pudiera haber actuado en este modo. Sí, eso es válido. ¿Ok? Pero tienes que enlazar con algo que te haya sucedido en el pasado, porque si no estás dando una respuesta totalmente teórica. Entonces tú dices, bueno, yo actuaría de esta manera porque en situaciones similares me ha pasado esto. O sea, tienes que reforzarlo con que, mira, yo lo he hecho, no es que yo asumo a que esto me va a pasar así, ¿no? Siempre trata de relacionar con algo que, que, que te inspira a actuar de determinada manera. ¿Ok? Focaliza tus respuestas según sean de interés, conocimiento o competencia. ¿Ok? Si ya sabemos cuáles son los tres tipos de preguntas, entonces enfócala allí. Y por supuesto, sé tú mismo. ¿Ok? No sé si podemos dar unos minuticos para preguntas, Patricia. Sí, claro que Con esto sí. termino. Pueden hacer sus preguntas Vale. aquí en el chat. Ok. Este, no, siempre a la orden. Grecia, por tu pregunta, más bien, gracias. Y espero que te resulte y te funcione. ¿Ok? Pero siempre hay que pensar en ejemplos concretos que nos hayan ah, sucedido, porque eso es lo que al final al reclutador le vale. Eh, Inferir cómo vas a actuar en el futuro, pues yo puedo dar muchas respuestas teóricas, pero solo frente a un ejemplo es lo que realmente es la realidad, es como tú verdaderamente te puedes comportar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si hay alguien que quiera escribir por acá por el chat, ¿alguna otra pregunta? Ajá, en mi experiencia, ¿qué preguntas trampas has tenido? Bueno, esta que le mencioné, ¿no? Es, si yo traigo a tu jefe, ¿qué, qué me diría? Si yo traigo a tu compañero de trabajo, ¿qué me diría? O, eh, mira, yo tengo otro candidato que tiene más conocimiento, eh, pero ¿qué me podría llevar a decidirme por ti, aunque no tengas todo ese conocimiento? Ese tipo de preguntas son como muy retadoras, ¿no? Son trampa porque lo que buscan es que tú, buscan hasta cierto punto eh, cierta intimidación, ¿no? A ver cómo tú reaccionas a esa pregunta que puede un poco moverte el piso, ¿ok? Em, Hay preguntas que a mí no, yo odio, me parecen, no me gustan en lo absoluto, como por ejemplo, si fueras un color, si fueras un animal, o sea, cuando te hagan esas preguntas, huye por la izquierda, porque un reclutador que hace ese tipo de preguntas, o sea, olvídalo. O sea, no. O sea, es poco serio, la verdad, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el rol, no tiene nada que ver con las funciones, con la experiencia, con una buena técnica de entrevista, ¿ok? Entonces, piensa que las preguntas trampa, ¿ok? Tienen una razón de ser. Tienen, busca moverte un poco el piso, buscan a ver cómo reaccionas, cómo respondes a esa intimidación o a esa, o si dudas demasiado, ¿ok? Este, entonces, bueno, un poco por ahí va. Vamos a ver qué nos dice. Mañana tengo una entrevista en España con la empresa que trabajé por 8 años en Caracas en una carrera corporativa espectacular que tuve que cortar por situación país. ¿Qué tres recomendaciones me das para abordar esta entrevista? Bueno, mira, sí, lo primero que te daría, lo primero es humildad, ¿ok? Evita demostrar que como tú tienes mucha experiencia, ya, entonces ya tú eres el rey del pescado frito aquí en España, ¿ok? Estás en un otro mercado, la empresa, si bien los valores y si es una multinacional, pues seguramente es bastante igual, pero aquí es otro entorno, es otra gente, es otro compañero de trabajo, otro jefe, otra cosa. Entonces, demuestra humildad en el sentido de que entiendo que vengo a aprender, entiendo que aquí el mercado es distinto, entiendo que ha pasado un tiempo y debo retomar muchas cosas que no me puse al día. Entonces demuestra un poco esa humildad y esas ganas de aprender y de ponerte al día y de que eres capaz de dar un paso atrás para entonces aprender. Segundo, utiliza, aprovecha el tema de todo lo que trabajaste en Venezuela, las circunstancias que vivimos en el país, de incertidumbre, etcétera, etcétera, que te permitió a ti y luego el proceso migratorio desarrollar la resiliencia y la adaptación. Entonces, utilízalo a tu favor y decir, bueno,
habiendo pasado por lo que pasé en mi país y además todo este proceso migratorio, he desarrollado la adaptación y por lo tanto, considero que no me va a resultar nada complejo comenzar todo el aprendizaje que esto implica y además, adaptarme a este entorno y, bueno, a lo que ustedes necesiten. Entonces, yo creo que básicamente con esas 2 recomendaciones, tienes para trabajar y para prepararte para eso, pero yo me iría por esas 2 cosas básicamente, ¿ok? Vamos a ver, que se me van, creo que están las a ver. Sí, más arriba hay una chica que decía, si tienes un lapso de un año sin trabajar en el área al que te estás postulando, ¿cómo abordarlo? Mira, un año no es mucho y ya ahorita eso no está mal visto tampoco, ¿ok? Lo que tienes es que, lo que el reclutador quiere asegurarse que tú no te quedaste en tu casa viendo para el techo, ¿ok? Sino que algo hiciste. Entonces, identifica aquellos elementos que estuviste haciendo durante ese año y no menosprecies cuánto curso y cuánta dedicación tuviste. Te dedicaste a tu familia, te dedicaste a tu familia. Dedicarse a la familia de uno, mira, es el hogar, es la casa, es la limpieza, es los hijos, es crear un hogar. Aquí el proceso migratorio, más allá de, bueno, buscar un trabajo, etcétera, es eh, ayudar a nuestros familiares, nuestro entorno a mantenernos cohesionados, a mantenernos unidos. Y eso lo sabemos los que hemos migrado, que nos desesperamos, pasamos por situaciones muy difíciles y si no estamos trabajando formalmente, estamos trabajando en nuestra propia salud, en nuestro propio proceso migratorio. Entonces, no menosprecies eso. Identifica cursos que hayas hecho, identifica situaciones, proyectos, voluntariados. Ayuda, así hayas ayudado a tus amigos a hacer algo de lo que eres experta. Perfecto, eso también ayuda, pero no te quedaste viendo para el techo. ¿Ok? Eso es lo importante, que te mantuviste activa. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Hay bastantes Eh, preguntas. Ay, sí, vamos a ver. Mi pareja es informático, pero no programa porque no le gusta, no pudo completar su formación universitaria y se debate a diario si debería buscar en España oportunidades de trabajo en empresas de tecnología o en tiendas o en qué debería enfocarse. Bueno, esto va a depender de lo que le guste, de lo que le interese, etcétera, pero que el hecho de no tener la carrera que no limite. Lo importante es muchas empresas evalúan el tema de competencias como tal. Entonces, si tienes las competencias y las ganas de aprender, bueno, sigue adelante. ¿Ok? Justo mañana tengo una entrevista y para coordinadora. Al final me llamaron para otro puesto y es al final para vendedor con menos sueldo. Ah, este, con menos sueldo. Debo igual asistir a la entrevista aunque no me interese ese puesto. Em, es raro que no te hayan preguntado directamente en la llamada, mira, pero es para este puesto. ¿Ok? Tú iría igual a la entrevista, ¿ok? Pero lo dejaría en claro desde el principio, ¿ok? Con todo respeto y tal, mira, entiendo que estoy en esta entrevista es para esta posición y esto. La verdad es que no es lo que yo aspiraba, ¿ok? Quiero pasar por el proceso de entrevista igual, pero realmente mi interés se inclina por esto, ¿ok? Un poquito tampoco digas que no, porque no saber, ¿ok? Porque tampoco es negarte en lo absoluto, porque vas a mostrarte un poco arrogante, sino ir con la intención de dejar las cosas lo más claro, que te conozcan, además una oportunidad maravillosa de que te vean, porque van a decir, bueno, no le gustó vendedor, pero me cayó tan bien, y mire, se ve interesada, proactiva, no sé qué y tal, oye, vamos a tenerla aquí. Entonces vas a estar de primera antes que cualquier otra persona, ¿ok? Eh, bueno, las láminas las podría compartir, sí, Sí, Patricia. Ok, van a quedar en Venezuela virtual allí colocados. perfecto. Gracias por la información, sumamente útil. ¿Cómo abordar una entrevista para un primer empleo luego de un cambio de carrera? Donde puedes tener los conocimientos teóricos. Ay, que se me va. Que se me enreda. Teórico por una nueva formación, no tienes experiencia en el sector. Ok, aquí lo clave, fíjate, recuerda que están las competencias y está el conocimiento técnico. Entonces tú puedes no tener conocimiento técnico, pero tienes muchas competencias.
Entonces, aborda la respuesta en función de las competencias que adquiriste. Estás en un sector totalmente distinto, estás en unos conocimientos que tú no tienes ni la más mínima idea, no importa, pero tú tienes trabajo en equipo, tienes colaboración, tienes adaptación, tienes toda esta cantidad de cosas y eso te va a garantizar el aprendizaje, te va a garantizar adaptarte, te va a garantizar muchas cosas. Entonces, apóyate realmente en las competencias. ¿Ok? Em, ¿Cómo huyes por la derecha si el reclutador te hace esa pregunta trampa de que si fuese un animal o un color? mira, trata de dar una respuesta muy parca, muy sencilla, pero a mí ya me desanimaría, ¿ok? Y simplemente, bueno, lo pensaría 2 veces para una segunda entrevista. O sea, lo pensaría bien, ¿ok? Antes, ¿no? A eso me refería con ir a la derecha, o sea, que tampoco me apasionaría mucho por esa empresa, ¿ok? Eh, Pues creo que queda una solamente que dice cómo enfrentar un cambio de perfil. La experiencia cuenta mucho aquí. Observo que es complejo aperturar en otras áreas. Sí, es muy difícil. Eso es lo que hacemos al migrar, que cambiamos totalmente de sector. Pero recordemos que estamos aquí en un proceso de aprendizaje. Las competencias valen muchísimo en una entrevista. Entonces, no te menosprecies, no pienses que no vales porque no tienes experiencia concreta en ese sector. Vales muchísimo. Tienes muchas competencias más que cualquier otra persona. Y recuerda, el reclutador se puede inclinar por una persona que tenga las competencias y no el conocimiento, porque el conocimiento se entrena y las competencias es mucho, mucho más complicado. ¿Ok? Pues la presentación la dejaremos, tenemos una sección dentro de empleo que dice los pasos para conseguir empleo y allí vamos a ir colocando todas estas presentaciones y todos estos webinars que estamos haciendo. Sí. Bueno, Maravilloso. pues creo que eso es todo, no hay más. Pues ahora les digo que hay una pequeña encuesta que deben contestar y que todos los que participen en esa encuesta pues van a estar concursando por el curso de cómo hacer una entrevista exitosa. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Todos allí? ¿Están todos allí? Sí, ok. Sí, Pues nada, voy a pasar la encuesta, la estoy colocando acá en el chat y cuando la completen